la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, le damos la bienvenida vía telefónica a Ismael Ramos Flores, secretario de Finanzas de Coahuila. Secretario, muy buenos días. Le saludamos Marcela Pámanes y un servidor Juan Ceballos. Muy buenos días, tengan ambos, señor Ceballos. Aquí estoy a su disposición para comentar algunos temas que están ahorita en el medio ambiente. Bueno, quisiéramos que aclarara al auditorio estos cuestionamientos del Consejo Cívico de Instituciones Laguna en torno a la duplicidad de recursos en las obras públicas. En un boletín de la Secretaría se dijo que esto es imposible por los candados que existen en materia reglamentaria. Si pudiera ampliar un poco al respecto, secretario. Sí, con todo gusto. Miren, existe dentro de la materia de ingresos que tiene el Estado, el más importante actualmente es el impuesto sobre nómina, que tiene una tasa del 2% a nivel estatal. Esta tasa es inferior a la que cobran en otros estados como puede ser Chihuahua y Nuevo León. Ahora bien, los ingresos que se derivan de estas contribuciones no están destinados a un gasto general, sino a un gasto público en general. Ahora, cuando hubo el incremento del ISM del 1% al 2%, se formaron una serie de comités en todo el estado en donde se da información de en qué se van a aplicar estos recursos. Ahora, el Estado tiene la potestad, dentro de sus atribuciones, aplicar sus ingresos de acuerdo a la conveniencia y al gasto público. Entonces nosotros lo que hacemos es que se tienen las reuniones con estos comités, se llegan a acuerdos en cuanto a obras y acciones, y nosotros buscamos la forma de fondear el recurso, ya sea a través del ISM, que este es un recurso que se viene que se cobra mensualmente, o también a través de otros ingresos de orden federal que tienen aplicación para obra pública. Ahora, el que haya duplicidades, no hay duplicidades. Mire, nosotros estamos sujetos a auditorías prácticamente 4 órdenes, tanto lo federal como lo estatal. En lo federal, la Auditoría Superior de la Federación lleva a cabo sus auditorías. La Secretaría de la Función Pública Federal también. Y en muchas ocasiones, fíjese, se realizan lo mismo, ¿me entiendes? Y de igual forma la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas llevan a cabo estas auditorías en donde no permite que haya duplicidad de obras, es decir, aplicar una obra pues 2 veces, no, pues falta en la auditoría y hay una observación. Ahora, también había mención de que sobre una herramienta para el control del gasto de la inversión pública. Existe desde hace tiempo en la Administración Estatal un sistema integral que se llama de inversión pública, en el cual se administran todos los registros del ejercicio de la obra, así como las acciones. Secretario, se entiende perfectamente que hay obras que tienen mezcla de recursos, es decir, claro, del impuesto sobre nóminas, pero que también intervienen recursos federales e incluso hasta municipales. Sin embargo, lo que el Consejo Cívico de Instituciones Laguna comentaba o señalaba es que, por ejemplo, en el portal del gobierno del estado aparece una obra donde dice que son recursos federales, y en el portal del gobierno municipal aparece la misma obra, pero donde dice que está financiada con recursos del impuesto sobre nóminas. A eso es a lo que se refiere. ¿A qué se debe esta divergencia en la información, secretario? Eso es a lo que me refiero. O sea, hay, como usted bien lo mencionó, hay mezcla de recursos en todo este tipo de obras. Y las reglas salen desde que se autoriza la obra
en el Sistema Integral de Inversión Pública. Y en este se menciona las reglas que se van a aplicar para la ejecución del tal o cual obra. Es decir, si hay recurso federal, se deben de aplicar las reglas federales, y si es solamente recurso estatal, las reglas estatales. Pero así como lo menciona usted, hay mezcla de recursos federales, estatales y municipales. Pero entonces la información debería estar perfectamente precisa, ¿no? Es decir, que los dos portales debería coincidir diciendo tanto porcentajes del ISN, tanto porcentajes de la federación y tanto porcentajes del municipio, ¿no es así? Debe de ser así, debe venir la parte que es con un recurso de federal y la parte que es recurso estatal y municipal. ¿Y por qué no viene así? Desconozco cómo este portal pero así se debe de manejar. Correcto. Normalmente cuando una obra tiene mezcla de recursos, como le menciono, sí, tiene mezcla de recursos estatal, municipal y federal, todos nos vamos a las reglas federales. O sea, tanto el municipio como el estado nos vamos a reglas federales. Pero esto genera cierta confusión, ¿no? Al no tener precisión en la información. Posiblemente se ahora sí. Dígame. Sí, ahora, por otra parte, también lo que reclaman los organismos empresariales es que no hay una información precisa y puntual. De hecho, los dirigentes tanto de Canacintra como del CLIP, como de mismo Coparmex, comentaban que desde abril no se ha reunido el Comité del Impuesto sobre Nóminas, pero también quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta dos propuestas concretas que hizo el presidente de Coparmex, Luis Rey Delgado. Una de resucitar el fideicomiso del impuesto sobre nóminas, y otra la de crear un registro de obra pública único donde precisamente se podrían evitar ese tipo de confusiones. Es correcto, mire, el próximo martes estaremos citando ya para el próximo martes se reunirá el Comité del Impuesto sobre Nómina de Torreón. Un servidor va a correr las invitaciones el día de hoy para el próximo martes explicarles cómo van todas y cada una de las obras, a lo que hacían mención en cuanto a el avance, quiénes son los contratistas, etcétera. Y en cuanto a la herramienta, estamos de acuerdo que que se lleve a cabo a través de esta herramienta. Ahí nosotros, como le mencionaba al principio, existe ya una herramienta que se llama Sistema Integral de Inversión Pública, pero es estatal, ¿no? Entonces habría que unificarlo a nivel de estado con municipios para que estemos hablando todos de lo mismo. Esto nos estaría hablando entonces que sería la respuesta para la petición de un registro único de obra. Así es mismo. Y ya está en marcha, es decir, ya se puede acceder a esa información de un registro único de obra. Existe esa herramienta que la maneja el gobierno del estado. Es una herramienta de trabajo y pues se puede poner a disposición de la ciudadanía, ¿verdad? Además hay que ver, porque desde ahí también se manejan las licitaciones, ¿me entiendes? Es decir, que no es público todavía, es nada más para todavía consumo no, interno. Es una herramienta nuestra, todavía no. Pero está disponible, o sea, ha habido muchas solicitudes de información, las cuales han sido proporcionadas en cuanto a todo esto para evitar estas confusiones, ¿no? Y en cuanto a la solicitud de volver a integrar un fideicomiso del impuesto sobre nómina, ¿qué respuesta le daría al sector empresarial lagunero? Habría que revisar muy bien la creación del fideicomiso. Nosotros lo que hemos propuesto en diversas reuniones ya con ellos en el estado y todo es informarles de la captación y de la aplicación de recursos.
Sin embargo, la crítica o el señalamiento que hacen los organismos empresariales es que no tienen esa información, es decir, no tienen manera de darle un seguimiento a la cantidad de recursos con los que se cuenta en el impuesto sobre nóminas y cómo se han distribuido esos recursos en las diversas obras. Sí. Quiero aclararle que por ese motivo nosotros el próximo martes nos estaremos reuniendo con el comité para explicarle y aclarar todas sus dudas. Uh-huh. Secretario, buenos días, le saluda Marcela Pámanes. Escuchándolo con mucha atención para poder aclarar pues esto que se ha dado a conocer. En la presentación lo que se mostraba era una obra, por ejemplo, por ponerle un dato, la obra de las 2 canchas que se hicieron en la unidad deportiva. Y entonces esas canchas tienen un valor asignado de obra, sí, y entonces se decía que el recurso que se había destinado para esto era del impuesto sobre nómina. Usted nos ha dicho que son recursos que provienen de la Federación y que provienen del Estado, y que es ahí en un recurso revolvente, es decir, que de mezcla de recursos, ustedes es que hacen la obra. Pero entonces, ¿por qué en la información oficial? Porque finalmente esta información que tiene el CCI es de los portales oficiales del gobierno estatal y del gobierno municipal. ¿Por qué no hacer esta aclaración para que no se preste a todas estas dudas? Sé que ya respondió. Era como lo que le mencionaba. Sé que ya respondió. Ajá. Es conveniente hacer esas aclaraciones para que no se preste a confusiones. Porque como le digo, o sea, los recursos, tanto el Estado como el municipio, están sujetos a auditoría de muchos entes. Ajá. Ahora, cabe mencionar que de no existir el IS en estos recursos federales, de igual forma se aplicarían en obras porque para eso están etiquetados, ¿cierto? Los fondos federales, hay algunos que son como el Fondo de Fortalecimiento Municipal, tiene sus reglas de aplicación, el Fondo de Seguridad Pública tiene sus reglas de aplicación, o sea, y nosotros lo que buscamos es hacer más obra con esos recursos. Uh-huh. O sea, nosotros podemos tomar recursos de ese fondo y aplicarlos en lo que lo que nos corresponda, ¿no? Sí, el gobernador acaba de estar aquí en La Laguna y al cuestionársele, inclusive comentó que finalmente pues aquí a La Laguna se le regresaba más de lo que nosotros generamos. Sí, en efecto, uh-huh. En efecto, mire, por ejemplo, la captación, si no me falla la memoria, la captación de impuestos sobre nómina en el municipio de Torreón es de 275 millones de pesos. Uh-huh. Y de obra que se ha llevado a cabo en el municipio deben estar alrededor de 3.500 millones de pesos o más. Uh-huh. Eso nada más es puro municipio. Ya. Uh-huh. Entonces, no quiere decir que no se estén haciendo obras. Se están haciendo obras, se están aplicando los recursos y existe una rendición de cuentas. Uh-huh. Sin embargo, estamos hablando de esa cantidad de una mezcla de diversos programas y diversos ingresos federales, ¿no? Es decir, del ramo 33, de diversos ramos, lo que hace la bolsa total de esa cantidad, ¿no? No específicamente lo que el gobierno del Estado aporta al impuesto sobre nómina. Bueno, a final de cuentas, esos recursos son gestionados por diputados federales nuestros o por parte del gobierno del Estado. Entonces vamos y hacemos la gestión ante las autoridades federales para bajar recursos de los diversos fondos que ellos tienen para las regiones de Coahuila. Secretario, ¿qué porcentaje de lo que destinan a obra es generado por el Estado? Ándale, qué buena pregunta. Miren, pues yo creo que traemos aproximadamente un 20% de los recursos que están destinados a obra. Sí, o sea, destinados totalmente a obra, no es que... Sí, debe haber obra aproximadamente por unos 10,000 millones de pesos en todo el estado. Uh-huh. Bueno, yo tenía otro dato, igual lo cotejamos, secretario, que era el 10%. Igual podemos ponerlo luego a consideración para poder establecer exactamente qué porcentaje. Ahora, de este recurso que genera el Estado, ¿todo va a obra o más bien va a gasto corriente? No, va
va a obra, va a gasto corriente, va a otras diversas acciones también, como es el caso, por ejemplo, de la construcción del cuartel que se hizo en San Pedro. Ahí hay recurso estatal y luego hubo algunos municipios que no entraron a aportar para la construcción del cuartel y el Estado tuvo que hacer frente por ellos. Ajá. Y bueno, ya que estamos hablando de porcentajes, ¿qué porcentaje de los egresos del Estado representa el costo de la deuda? El costo de la deuda. ¿Se refiere usted al servicio? Sí, a lo que el servicio de la deuda aproximadamente de alrededor de 300 millones, si no me falla, al mes, incluido capital e interés. 300 millones. Ahora, en ese sentido, ¿la actual administración dejará un pasivo mayor al que recibió o un pasivo menor? Va a ser un pasivo menor. ¿Cuánto recibió al inicio de la administración y en cuánto quedará la deuda? Sí, mire, hay que tomar en cuenta que nosotros hicimos una sustitución de acreedor, porque tomamos un crédito para pagar proveedores, entonces hay que sumar lo que era de proveedores más lo que era de la deuda. Nosotros creemos, vamos a dejar, la deuda como viene, va a quedar como alrededor de 37 mil millones de pesos. Ahí, las condiciones actuales son mejores de las que heredamos, y nosotros vamos a heredar unas condiciones mejores a la siguiente administración en cuanto a menores tasas de interés. ¿Y cuánto recibió usted de deuda? Ahora hay que tomar en cuenta que se heredó la deuda, ¿no? O sea, sí, de acuerdo. De acuerdo, sí. Eso queda muy claro. Pero, ¿cuánto recibió usted de deuda al iniciar la actual administración? Mire, como le menciono, deuda de proveedores y bancaria fue alrededor de 39 mil millones de pesos. 39 mil millones de pesos. Sí. ¿Y estos 37 mil millones que van a dejar al final de la administración incluyen la totalidad de los pasivos? Sí, o sea, incluye la totalidad de los pasivos. Nosotros vamos a dejar, como le digo, mejores tasas de interés, mejores condiciones, y los pasivos de acuerdo a lo que señala la ley de disciplina financiera. ¿Y cuánto fue lo que se contrató de deuda en la actual administración? Mire, contratamos de deuda 2,000 millones de pesos para pago de proveedores. Ajá. De inversión pública productiva. Luego contratamos otro crédito de corto plazo de 800 millones de pesos, el cual ya fue liquidado. Y después otro crédito para también ver por unas situaciones de flujo de 300 millones de pesos, el cual también ya fue liquidado. Ajá. Es decir, lo único que, y toda la deuda es autorizada, o sea, los 2,000 millones de pesos nos lo autorizó el Congreso y es público, y los contratos están a la vista, ¿no? Correcto. Entonces, ustedes a lo largo de la administración vinieron contratando 3,100 millones de pesos de deuda. La actual administración van a dejar un pasivo de 37. Ajá, sí, de acuerdo. Van a dejar un pasivo finalmente de 37 mil millones de pesos. Entonces, mi pregunta sería, a lo largo de estos 6 años, ¿cuánto se pagó en total por concepto de capital e intereses de la deuda? Híjole, no tengo el dato aquí a la mano, pero pues debe de ser si son alrededor de 3,000 millones, pues, unos 15,000 millones entre capital e intereses. 15,000 millones. De la deuda que heredamos. Ajá, correcto. Entonces, quiere decir que estos 37 mil millones o los 39 mil millones de pesos que heredó la actual administración es únicamente del capital, y lo que se ha pagado a lo largo de estos 6 años han sido en su mayoría intereses. Así está el esquema de los créditos. Empieza pagando poco capital, de acuerdo, y luego sube y va bajando la tasa de interés. A final de cuentas, en todo el ejercicio, el pago viene siendo el mismo. O sea, no quiere decir que vaya a subir más. Entonces, mi pregunta sería,
¿a cuánto ascendería ya, incluyendo los intereses, esta deuda de los 37 mil millones de pesos que ustedes van a dejar? Ese es el monto. Los intereses, varían por el servicio de la deuda y cada mes hay que estarlo revisando. Correcto, pero ¿hay alguna proyección que se pudiera realizar? Porque si tomamos en consideración esta información que usted nos da, bueno, estaríamos hablando de que esos 39 mil millones que ustedes recibieron al inicio de la administración, más los 15 mil millones que ya se han pagado, pues estaríamos hablando de 54 mil millones de pesos. Es que lo que pasa es que usted está mencionando como si tuviéramos que pagar el capital ahorita. O sea, el capital no se paga en una exhibición, se paga el capital en el plazo que tiene la deuda, que es un máximo de 30, otros de 25 y otros de 20 años. Uh-huh. Sí, me queda claro. Nada más lo que me gustaría que se aclarara a la ciudadanía y a quienes no somos duchos en materia de finanzas, ni de intereses, ni de capital, ¿cuánto vendríamos pagando los coahuilenses a final de cuentas? Sí, el total del pasivo, que se va a quedar en bancos y en proveedores. No tengo el ejercicio en los 30 años, ¿verdad? Pero estamos con tasas de interés muy bajas y todavía tenemos posibilidad, o el gobierno del Estado tiene posibilidad de bajar la tasa todavía más. Uh-huh. Pero si hacemos una proyección a cómo están las condiciones actuales, sí cabría la posibilidad de que se pagara más del doble, ¿no?, de lo que se debe ahorita ya con los intereses. Pues mire, la tasa de interés debe de estar alrededor de un 6%, 7% de lo que estemos pagando anual. Uh-huh. Tengo varias preguntas y sí, nosotros siempre motivamos al público a participar y entonces no quiero dejarlas fuera, secretario. Uh-huh. Déjeme darles el servicio a nuestros radioescuchas. Quisiera que de una manera muy clara y muy puntual nos pudiera decir cuánto pasivo va a quedar en bancos y cuánto a proveedores una vez que concluya esta administración. Sí, nosotros consideramos que el pasivo va a quedar en 37, el pasivo bancario en 37 mil millones de pesos, y consideramos que muy probablemente quede en servicios de 3 meses de deuda, que debe estar alrededor de unos 1.200 millones de pesos. Uh-huh. Ahora, déjeme preguntarle esto que nos dicen a través del WhatsApp, que no tiene que ver con los números, pero que tiene que ver luego con las relaciones que hay entre los funcionarios públicos. ¿Usted es pariente de Ramos Gloria? No. Bien. Correcto. Y finalmente, otra pregunta que nos hace llegar Héctor Martínez y nos dice, no me quedó muy claro, una disculpa, pero quisiera preguntarle al tesorero, porque las cifras no me dan. Si él dice que son 300 millones de pesos al mes lo que se paga, entonces a lo largo de 6 años se habrían pagado 21.600 millones de pesos. ¿Es correcto? Pues no sé qué es. Miran las tasas, como le digo, hay que ver que últimamente las tasas de interés han subido y al principio de la administración las tasas no estaban. Ajá. Entonces sí estaríamos hablando de esa cantidad, 21.600 millones de pesos. Es menor, debe ser menor. Uh-huh. Es menor. Sí, secretario, y bueno, respecto al planteamiento que le hacía para tener con claridad los pasivos que va a dejar esta administración, ya nos dijo lo de los bancos. ¿Nos puede decir exactamente los proveedores? Es como se lo mencioné, que le dije que son más o menos son 3 meses de proveedores que vamos a dejar aproximadamente como 1.200 millones. ¿1.200? Uh-huh. Aproximadamente, estamos todavía en proceso de cierre y estamos todavía liquidando cuenta. Entonces, a estos 37 mil millones de pesos habría que agregarle los 1.200 millones de proveedores. Sí, cuando más otra vez los 37 mil millones de pesos son para pago en un plazo mucho mayor que los 1.200. Uh-huh. Muy bien, Ismael Ramos Flores, secretario de Finanzas del Estado de Coahuila, nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. Muchas gracias a ustedes y a Radio Mayrán, por favor. Buenos días.